Academia Nacional de Ciencias Económicas. Bien, usted está proponiendo que se deseche el esquema 7x7 y que se reabra el país en modo seguro. ¿Cómo sería eso, no? ¿Cómo se hace para conciliar, digamos, una situación en el orden sanitario con una urgencia económica? Porque son dos caras de una misma moneda, ¿no? Sí, en efecto, este dilema pudiera ser un dilema si efectivamente no contamos con un buen diseño de las medidas de bioseguridad que hay que adoptar y si no dialogamos concretamente con los conocedores de la dinámica económica en cada sector de la economía. Cada sector tiene sus particularidades y por lo tanto cada sector amerita unos protocolos especiales. No es lo mismo abrir los centros comerciales que abrir, por ejemplo, las fábricas de productos químicos o, por ejemplo, autorizar a la economía informal a que trabaje bajo ciertas horas, haciendo sus delivery bajo ciertas condiciones. Así que esto requiere un diseño muy detallado y muy profesional en donde las autoridades públicas deberían coordinar con los agentes naturales, con los protagonistas naturales de cada sector económico para tratar de ver cuál es la mejor fórmula de ir reactivando la actividad económica en el país. Ahora, una cosa, por supuesto, es el deseo y otra es la realidad. Tenemos una cuarentena estricta. ¿Cómo hacer una cuarentena radical? ¿Cómo hacer para asumir ese riesgo sin que pueda esto traducirse en un aumento de las cifras de contagio que ya es bastante preocupante, ¿no? Claro, para eso debimos haber aprovechado los 3 meses anteriores, es decir, todos estos 3 meses precedentes, de marzo para acá, que son casi 4 meses, para haber entrenado a las autoridades públicas y lamentablemente no hicimos eso. Entonces, tenemos básicamente a la policía y a las autoridades públicas cerrando calles, haciendo alcabalas, etcétera, cuando eso no es lo que hay que hacer en un esquema como el que planteamos. En un esquema como el que planteamos, lo que hay es que es estrictamente vigilar que las medidas acordadas de bioseguridad con cada sector de la economía se están cumpliendo. Y para eso se requiere un esfuerzo de coordinación extraordinario, no cabe la menor duda. Si no lo tenemos, entonces tendremos que quedarnos con este esquema, que es el peor de los mundos. Es el mundo del miedo y es el mundo del miedo, del temor y el mundo donde la gente tarde o temprano va a tener que salir a la calle a buscar comida, es decir, a buscar el sustento. Sí, ese es uno de los dilemas, ¿no? Y el otro asunto es, ¿cuáles son los sectores que a su juicio serán más difíciles de recuperar en medio de esta coyuntura que vivimos en Venezuela? Bueno, el sector turismo va a ser de los últimos sectores que va a abrir, de hecho, porque es un sector que congrega mucha gente, es decir, donde hay aglomeraciones humanas muy grandes, ahí va a ser difícil reabrir rápidamente, a menos que se tengan las medidas o los protocolos de bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que los aeropuertos en el mundo están comenzando a abrir y esos son sitios donde hay aglomeraciones humanas muy grandes. Claro, están abriendo porque hay un protocolo de bioseguridad que se está tratando de implementar firmemente, ¿no? Entonces te decía que hay actividades donde las aglomeraciones humanas son muy grandes, por ejemplo, todo el sector de cines, entretenimiento, turismo, ahí habrá que esperar, si no se tiene un protocolo de medidas de bioseguridad, esos serán los últimos sectores en abrir. Ahora, también el otro asunto tiene que ver con la poca capacidad que pueda tener la gran parte de la población o la mayoría de la población para atender, digamos, un estado de cuarentena radical sin el ingreso por trabajo, las remesas que tampoco están llegando como llegaban antes, en fin, todo un panorama que desde el punto de vista social se refleja pues en lo que vimos ahora recientemente, esta llamada encuesta en COVID que muestra un cuadro social muy dramático, ¿no? Y hay quienes hablan de que la recuperación económica en una circunstancia como la venezolana pues sería cuesta arriba, sobre todo cuando el panorama es una tendencia hacia el decrecimiento económico. Sí, bueno, el panorama que nos ha revelado en COVID es realmente dramático. Eh, Desde esa encuesta podemos más o menos hacer un perfil de lo que le está ocurriendo a los hogares venezolanos en este momento. 79% de los hogares en Venezuela está viviendo en pobreza extrema, es decir, que no tiene ingresos para cubrir la canasta o la cesta alimentaria. Por otro lado,
Tú mencionaste que hay algunos ingresos extra que consiguen los hogares, por ejemplo, las remesas. En realidad en Venezuela no ha existido un sistema de remesas. Oh, En Venezuela lo que existe es un sistema donde se triangula. Básicamente un familiar le deposita en dólares a una persona en el exterior y esa persona que tiene una cuenta en bolívares en Venezuela hace una transacción. Así que el que recibe en Venezuela recibe esencialmente bolívares. Pero ese mecanismo de remesas que el año pasado representaban alrededor de $40 por hogar, va a estar sustancialmente mermado este año. De hecho, CEPAL y Banco Mundial han hecho un estimado de la caída de remesas en América Latina y se cree que pueden caer en un 20%. En el caso de Venezuela puede ser incluso aún más, porque los migrantes venezolanos, que son los que envían básicamente remesas a Venezuela, trabajan en empleos muy precarios en los países vecinos. La otra fuente de ingresos son los bonos que está asignando el gobierno. No sé si sabes, hay alrededor de 7 o 8 bonos que el gobierno ha dado desde el 22 de abril. Estos bonos no son universales, son bonos que se otorgan, por ejemplo, a los jubilados se les ha dado el bono este que llaman de la guerra económica, a los trabajadores por cuenta propia, este nuevo bono que se llama Quédate en casa. Si tú sacas una cuenta muy sencilla, yo la saqué de un hogar que reciba, una persona en un hogar que reciba estos 7 bonos, mensualmente estaría recibiendo algo así como $7. Si son 2 personas en el hogar, serían $14 que recibe al mes ese hogar. Ese sería un hogar que recibe todos los bonos. No existe un hogar que recibe todos los bonos porque habría que reunir todas las condiciones, pensionado por cuenta propia, de sexo tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún asumiendo esas circunstancias, $14 representa una ínfima parte de la cesta alimentaria en Venezuela, que ya estaba en el mes de mayo por encima de los $200. Es decir, que un hogar necesitaba $200 para llevar alimentos a casa durante un mes. Entonces eso te revela el grado de precariedad que tienen los hogares venezolanos. La ayuda económica que da el gobierno es una miseria. Estos bonos oscilan entre un valor de 1.5 y $3.5. ¿Qué hace un venezolano, un hogar venezolano con $3, con $2, con $1? Eso es prácticamente una ayuda inexistente. Entonces, con las mermadas remesas, estos bonos de hambre y encima el muy mermado salario, te puedo decir que en el sector público, el empleado público que mejor salario gana, un empleado con más de 23 años, incluso con un grado de doctorado, que los hay muy pocos, gana $23 mensuales. caramba. ¿Cuánto ganan todos los que están por debajo de él? Yo no lo sé exactamente, pero en materia de ingresos salariales, en materia de remesas y en materia de ayudas públicas, realmente, si sumamos todo eso, los hogares venezolanos todavía están naufragando. Ahora, una pregunta también sobre todos estos puntos. ¿El gobierno tendría capacidad de poder dar bonos más o menos dignos, pues? Por ejemplo, un bono siquiera de $100, como el que ofreció Juan Guaidó. Yo pienso que no. Bueno, el gobierno tiene capacidad de dar bolívares. En realidad, recuerda que cuando el gobierno paga estos bonos, paga bolívares. Ahora, el gobierno tiene toda la capacidad en bolívares que quiera, porque puede generar dinero contable. Entonces, podría decir, bueno, en lugar de darles un bono por 700,000 bolívares, les voy a dar un bono por 50 millones de bolívares. Y lo puede hacer el asiento contable. Ahora, ¿cuál es el temor que tiene el gobierno? Que en esta inestabilidad económica, en donde la economía está prácticamente parada, la gente puede salir con esa plata al mercado y no va a encontrar los productos. Es decir, vamos a tener una situación en donde la demanda es tan alta que la inflación puede entonces desbocarse. Entonces es un riesgo y yo me imagino que por ese riesgo el gobierno se ha decantado por dar estos bonos muy miserables de 700,000 bolívares o de 300,000 bolívares o de 400,000 bolívares. Capacidad en dólares no tiene el gobierno, como tú sabes, Venezuela no tiene reservas internacionales líquidas. La principal actividad que genera dólares en Venezuela, que es la industria petrolera, está en pleno declive y si sigue así, pues a punto de paralizarse. Es asombroso, nunca pudimos pensar de que la producción de crudo de Venezuela pudiera llegar a los 400,000 barriles diarios.
y eso es más o menos lo que estamos produciendo en este momento, así que esos dólares se los come la propia industria para sus necesidades, así que esos dólares no llegan a, no llegan a la economía del todo. Así que hay muy poca capacidad para atender estas necesidades y por eso vemos que en materia de mitigación de la crisis lo que pueden hacer las autoridades públicas en Venezuela es muy poco.